Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este 9º Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión recibiremos a la doctora Laura Machuca Gallegos. Ella es profesora investigadora titular C en el Centro de Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, Unidad Peninsular. Estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y el DEA, así como el doctorado en Historia en la Universidad de Toulouse en Francia. Sus áreas de interés han sido la historia colonial y el siglo XIX por las regiones de Oaxaca y Yucatán. Ha escrito una cuarentena de artículos y libros, así como capítulos de ellos. Es autora y coordinadora de varios libros, entre los que destacan Los hacendados en Yucatán, de 1785 a 1847, así como Poder y gestión en el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de 1785 a 1835. Obtuvo el premio INA Francisco Javier Clavijero en 2018 y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI en nivel 2. En esta ocasión la recibimos con la ponencia Cotidianeidad en el Ayuntamiento de Mérida de 1785 a 1835. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Agradezco al 9º Simposio Patrimonio Cultural en Mérida la invitación. Y yo en esta ocasión les voy a hablar sobre cotidianidad en el Ayuntamiento de Mérida, 1785-1835. En este trabajo se describirán las tareas cotidianas en el Ayuntamiento de Mérida. Nos acercaremos a las labores de sus miembros para resolver los problemas que aquejaban a la ciudad, su organización interna y las discusiones del Cabildo, para lo cual la principal fuente han sido precisamente las actas del Cabildo, que resguarda actualmente el Centro de Apoyo de la Investigación Literaria y Histórica de Yucatán y que se puede consultar en línea. En particular explicaré las reglas al interior del Cabildo y la forma en que sus miembros fueron cambiando sus costumbres y adaptándolas a las diferentes coyunturas. En la época colonial, a diferencia de otros ayuntamientos en que las plazas vacantes de regidores eran lo común, ya por el alto precio, ya por el desprestigio sufrido, en Mérida estos puestos eran tan codiciados que las plazas quedaban desiertas poco tiempo. Recordar que las plazas de regidores se compraban y el cargo era perpetuo. Primero presentaré rápidamente a los cabildantes. Entre 1785 y 1820 hubo un total de 32 regidores. En el esquema pueden ver las redes de los regidores del Ayuntamiento de Mérida por grupos de parentesco y, como se darán cuenta, solamente sobresalen algunas familias. Vemos que hay unos nodos donde se concentran los principales círculos familiares. Entonces, hubo 32 regidores. En cuanto a los alcaldes encargados de la cuestión de justicia, de 1785 a 1820, las 80 plazas fueron concentradas por 51 personas, de las cuales 20 eran ya regidores. Los regidores y los alcaldes prácticamente acapararon el cargo de procurador síndico, que era el encargado de los problemas de la ciudad, como el abasto, solo quedando 4 procuradores que ya no eran del Cabildo. De esta forma se puede afirmar que de 1785 a 1820 el poder en el ayuntamiento se concentró en 43 apellidos, de ellos solo 21 en las regidurías y otros puestos.
De los 32 regidores que dominaron en las postrimerías de la época colonial, pasamos a los más de 114 que hubo en el periodo de 1820 a 1835. Justamente en 1820 se dejó de comprar los cargos a regidores y empezó el periodo de elecciones. A partir de 1820 ya los regidores se elegían. En el nuevo régimen, un regidor duraba solamente 2 años y se suponía que cada año solo se renovaba la mitad para que el cambio fuera paulatino. Sin embargo, a partir de 1830 lo anterior fue muy irregular. Solo 15 personas llevaban los apellidos de los antiguos regidores. Algunos son los mismos como Francisco Irigoyen o Joaquín Quijano. Lo que me interesa subrayar aquí es que se observa un proceso de movilidad social de tal forma que a partir de 1820 en el ayuntamiento pudo colarse gente que antes no hubiera podido hacerlo. Los apellidos no se reducen mucho, son 89. El hecho de agruparlos en familias puede llamar la atención sobre la influencia que tuvieron algunas dentro del ayuntamiento, porque si algo resalta en el ámbito yucateco es que 2 del mismo apellido con toda seguridad son parientes. También nos permite identificar a los apellidos de la élite de antiguo régimen y de los recién llegados. Solo en 10 casos los apellidos se repiten más de una vez, entendiendo que se trata de cabildantes diferentes pero con el mismo apellido. Por ejemplo, Ávila, Ayala, Cámara, Espejo, Gómez, Guzmán, Quijano y Vallado. Hay 3 torres y excepcionalmente 7 laras. Sobresalen 3 mayas, los apellidos Ek, Pacá y Uc, porque cabe recordar que a partir de 1820 se permitió a los indios votar y ser votados, con varias restricciones hasta que se limitó su acceso otra vez. En el cuadro pues podemos ver a los cabildantes que ejercieron más de 3 años en su cargo entre 1820 y 1835. Las actividades económicas de los cabildantes no eran muy diversificadas. Durante el antiguo régimen dominaron los estancieros, hacendados y algunos militares. Después de 1820, además de los hacendados, los comerciantes adquirieron un peso importante, con alguno que otro militar y artesanos. Encomenderos quedaban muy pocos hacia 1810. Para el periodo de 1785 a 1810 ya nada más había 10 encomenderos que fueron regidores. En 1810 solo quedaban 3. En realidad la principal base de la economía de los cabildantes fue el comercio para unos y el fomento de haciendas para otros o ambas actividades. De hecho, la hacienda que se había desarrollado plenamente a fines del siglo XVIII fue fundamental para la movilidad social de varios cabildantes, sobre todo los que llegaron al cargo durante el periodo 1812 y 14 y los que fueron electos a partir de 1820. Algunos ejercían actividades como herreros, panaderos, militares, uno que otro abogado. Otros eran dueños de casas y accesorias, pues en los archivos notariales se les encuentra comprando y vendiendo. Por un censo de tiendas de 1826, se sabe que 20 de nuestros regidores tenían una tienda e incluso José Lara administraba un billar. Con el comercio iba junto también el contrabando, pero bueno, apenas tenemos referencias. Un ejemplo de cómo se realizaban las elecciones en el antiguo régimen lo tenemos en 1800. El primer día del año se reunió el pleno de regidores, alférez y alguacil mayor a elegir a las personas que ocuparían los cargos, es decir, un alcalde, procurador síndico general y el mayordomo del pósito. Cada uno dio su voto a las personas de su preferencia en voz alta. Empezaba el alférez real, que era el cargo de mayor prestigio en el ayuntamiento, y le seguía el alguacil mayor, después el regidor decano y luego los otros regidores. En época colonial presidían las sesiones los gobernadores y capitanes generales. Después, un decreto de las Cortes de Cádiz en 1812 prohibió que los gobernadores y jefes políticos presidieran las sesiones, habilitando a los alcaldes para ello.
Durante el experimento centralista de 1829-1832 y a partir de 1834 se volvió a varias costumbres de antiguo régimen, y una de ellas fue que se volvió a facultar al jefe político para presidir las sesiones. El santo de la ciudad y por tanto de los cabildantes era San Bernabé. Como me informó el doctor Raúl Rivera el escritor Molina Solís consigna que durante la conquista los españoles tuvieron un gran triunfo contra los mayas, justo el día de San Bernabé, el 11 de junio, y se le prometió una ciudad, y por eso se le dio el patronazgo de la de Mérida. De hecho, dentro de las casas consistoriales había un oratorio, aunque la imagen no fue colocada hasta abril de 1797. Era costumbre que el 1 de enero se fuera en uniforme de gala a la elección de los oficios consejiles en la sala capitular y después a la iglesia del convento de San Juan de Dios a misa solemne de gracias, práctica que continuó varios años en el siglo XIX. Otra práctica que se trató de implantar a partir de la llegada del obispo Pedro Agustín Esteves y Ugarte, esto es en 1802, fue la de realizar una misa en el oratorio del Cabildo, antes de las elecciones de los empleos consejiles. Todavía en 1814 se pidió autorización por escrito, pues solo se tenía de palabra, aunque no tengo el dato si esto siguió y hasta cuándo. Ahora les voy a hablar un poco de las sesiones del Cabildo. Por lo menos hasta fines del siglo XVIII, las citas en el Cabildo eran los martes. El mínimo para reunirse eran 3 regidores y no era obligatoria la presencia del procurador síndico, aunque era el menos faltista. Para las sesiones extraordinarias era necesario convocar un día antes por escrito, ya sea en sobre cerrado o abierto según la gravedad, y el cual era entregado por los maceros a las casas de los mismos regidores. Quien debía hacer la cita era el alférez real, y en caso de ausencia el regidor más antiguo. Solo que el procurador síndico y al escribano no se les participaba el orden del día. Generalmente se reunían a las 9 de la mañana, excepcionalmente en la tarde y nunca en la noche. Los cabildantes, en tanto miembros individuales del cabildo, en realidad no se presionaban mucho, faltaban si así les convenía y rara vez lograban congregarse todos. Pero sí resulta cierto que cuando los problemas se aproximaban, como la situación política de 1808, la escasez de maíces o el cólera de 1833, del cual hablaré más adelante, el cuerpo hacía todo lo posible por cumplir sus tareas. En 1823 se decidió que la cita seguiría siendo a las 9 de la mañana, pero que si nadie llegaba a las 9:30, los presentes se tendrían que retirar, no sin antes formar una razón de lo ocurrido. A diferencia del antiguo régimen, no bastaba con que solo acudieran los regidores, se necesitaba la presencia de al menos un alcalde y un síndico, y de que estuviera la mitad de los que integraban el cuerpo. Y como nunca se logró realmente, se decidió que se celebrarían las sesiones con un quórum de 7 cabildantes. Las faltas continuaron, sin embargo. Por lo tanto, el 14 de agosto de 1823, se amenazó a los regidores faltantes con que empezarían a pagar multas de 6 pesos. Uno de los regidores, el regidor Yenro, por ejemplo, contestó que no asistía, y lo cito, por impedírselo las ocupaciones de su profesión militar, que él ejercía de regidor voluntariamente y que hacía lo que podía, a lo que les replicó que era un individuo del cuerpo sujeto como tal a sus órdenes. Todavía en 1826 se acordó señalar la hora de las 10 de la mañana para reunirse, con multa de 4 pesos si no se realizaba. Al siguiente año, o sea en 1827, se acordó que el horario seguirían siendo las 10 en punto de la mañana y que la sesión solo duraría hasta las 12 del día, no pudiéndose prorrogar sin expreso acuerdo del cuerpo. A partir de 1826, las sesiones empezaron a ser los martes y viernes, y en marzo de 1830 cambiaron a lunes y viernes. En las actas
no habían aparecido consideraciones sobre el calor hasta 1834, cuando el 28 de abril se argumentó que como el sol estaba en todo su rigor, se cambiarían las sesiones ordinarias de las 6 a las 8 de la noche. Meses después, un capitular argumentó que era la hora de la digestión y eran muy pesadas las sesiones vespertinas, pero la mayoría decidió seguir trabajando en la tarde. En las sesiones de cabildo, además, tenían prohibido alterarse, proferir palabras satíricas o injuriosas, ya que, y cito, a más de no ser decente, resultan de esto perniciosísimas consecuencias, sobre que el presidente los contendrá por aquellos medios más suaves. Algunas actas de cabildo solo dejan entrever que esto no siempre fue posible lograrlo y que sí hubo gritos, alteraciones, pero se ve muy poco en las actas. Para algunos autores, al cabildo pertenecen quienes han alcanzado riqueza, prestigio y poder. Sin embargo, estos tres factores deben ser matizados, ya que las ganancias no siempre eran fáciles de obtener y en cambio lo que sí daba efectivamente el acceso al cabildo era el reconocimiento social, además de facilidades para favorecer los negocios personales y familiares. Como cuerpo gozaba del título de señoría. Durante las Cortes de Cádiz, el diputado por Yucatán, Miguel González Lastiri, solicitó a fines de 1811 como privilegio especial el tratamiento de excelencia para dicho cuerpo y el de señoría para cada uno de los miembros. Sin embargo, esta petición le fue negada. En la catedral había una banca especial para ellos como cuerpo. En todos los actos públicos eran resguardados por maceros. Tenían el privilegio de usar el mismo uniforme que portaban los miembros del Cabildo de México. Y cito, son casaca y calzón azul turquí y vuelta blanca, chupa, o sea, chaqueta del mismo color blanco, con bordadura de hilo de oro, poco menos que el bordado. Y respecto a que esta gracia fue concedida con el objeto de evitar a los regidores mayores gastos en vestidos pomposos, fomento de la vanidad y otros superfluos, además de que todos los cuerpos son conocidos por el vestido que usan para guardarles las preeminencias y honores que les son debidos. Todavía en la época independiente siguieron acudiendo como cuerpo a varios eventos, ya sean civiles o religiosos, aunque el uniforme que habían usado en época colonial se les prohibió porque se les dijo que era demasiado elegante, pero sí se mandaron a hacer un nuevo uniforme. Los miembros del cabildo también presidían las procesiones. Durante el antiguo régimen, quien alardeaba más era el alférez real en las fiestas y ceremonias públicas, pues era el encargado de llevar el pendón, símbolo del poder real. Después le seguían dos reyes de armas, por lo general eran los dos regidores decanos, es decir, los más viejos. Sin duda, los cabildantes obtenían privilegios y poder, pero poco se menciona el trabajo de gestión de la ciudad. No dudo que hubiera algún regidor poco interesado en el bienestar de la ciudad, incluso que eran bastante ausentistas, como se ha visto, pero la regla también era hacer que la ciudad funcionara y lo lograban. Así que a continuación voy a delinear algunas de las tareas que llevaban a cabo estos cabildantes. Al consagrarse el ayuntamiento a todas las actividades relacionadas con la ciudad, se ocupaba de la administración del abasto de maíz y carne, que eran una de sus tareas más importantes, el alumbrado público, los mercados, los hospitales, las escuelas, permisos a maestros, loterías, teatros, fiestas religiosas y cívicas, construcción, policía, o sea, prácticamente todo lo que tenga que ver con la ciudad. En el antiguo régimen, los regidores debían repartirse varias tareas. Se destinaban 2 regidores para la visita de cárceles y hospitales, 2 comisionados de albóndigas, 2 representantes para la fiesta de Izamal, y a partir de 1790 se agregaron 2 regidores para la Junta Municipal y 2 jueces de apelación. Además había otras comisiones ad hoc, como para la vestimenta del santo patrón, la organización de la fiesta de la Concepción,
la correspondencia con los apoderados de España, la visita de obras en curso como caminos, etc. Los cabildantes también tenían la obligación de asistir a una serie de fiestas, como la del 23 de enero dedicada a San Ildefonso en la catedral, entre otras tantas durante el año. Para el siglo XIX las cargas aumentaron. Los regidores debían cumplir variadas tareas extras, como organizar las elecciones municipales y las del Congreso. Es decir, aunque los cargos representaban un gran prestigio y ciertas preeminencias sociales, también implicaban un gran trabajo de gestión y organización. Por ejemplo, en 1826, dados todos los problemas que ocasionaba el cobro en manos de terceros de la recaudación de rentas de los propios arbitrios, rentas del hospital y la contribución personal que debía pagar cada vecino, se decidió que fueran los mismos miembros del ayuntamiento en comisiones y asignados a diversos barrios quienes cobraran estos impuestos. También se mandó a regidores para el arreglo de las medidas de peso, líquidos y granos. También a un encargado que debía ver la zanja que debía abrirse en el rastro. También se formó una junta de sanidad que, como vamos a ver después en 1833, fue muy importante, que estaba integrado por los principales médicos de la ciudad. En este caso, el doctor Alejo Dancourt, Sebastián Sotomayor y Roque Suárez. También los regidores tenían que realizar una visita semanal al hospital y a la cárcel pública para inspeccionar los alimentos y bebidas. Y había otras comisiones como celar la policía, alumbrado, banquetas o escarpas, entre otras tantas comisiones como el arreglo de escuelas, visita de boticas, visita de tiendas y panaderías. En el cuadro se puede ver resumido algunas de estas tareas. La provisión, el establecimiento de precios y la venta de maíz también correspondía al Ayuntamiento de Mérida, quien lo mandaba comprar de los pueblos. La escasez de grano siempre fue una preocupación, lo mismo que el alumbrado. Las luminarias es un problema histórico, como pueden darse cuenta. Otros asuntos que también consumieron varias sesiones del ayuntamiento tuvieron que ver con la habilitación de caminos en diferentes años. Ya en el periodo independiente se encuentran varias sesiones, por ejemplo en 1821, consagradas a la construcción de un cementerio y la controversia con el obispo acerca del mismo, y también el arreglo de las milicias. En otras sesiones y según el año se dedicarían a la administración de los diferentes hospitales y de la cárcel, escuelas, etc. Un último ejemplo es el libro correspondiente a 1833, es decir, el año del cólera, donde los miembros del ayuntamiento muestran un gran celo y preocupación porque se llevaran a cabo las medidas pertinentes para atacar el mal. Y voy a dedicarle ahora un espacio más o menos largo, dado que este año el tema del coloquio son las epidemias. Y entonces los cabildantes demostraron un gran celo y preocupación porque se hicieran las mejores medidas para controlar la enfermedad. Desde fines de junio de 1833 y hasta agosto, los cabildantes se reunieron prácticamente todos los días a dar seguimiento al desarrollo de la enfermedad. El 27 de junio tuvieron reunión extraordinaria para hacer saber que el cólera había entrado por Campeche y habría que empezar a tomar medidas. Al siguiente día, el 28 de junio, se reunieron con la Junta de Sanidad para decidir las medidas. La primera fue poner hogueras en los barrios. Se autorizó hacerlas en las puertas de las casas o patios, aunque sea de basura, dice la fuente, cuidando de no crear incendios. En las parroquias de Santa Ana, Santiago, San Sebastián y San Cristóbal se pusieron hospitales provisionales. Se mandó también a los habitantes, y cito, cuidar muy eficazmente y como cosa muy interesante a su propia salud.
Se mandó también conservar la limpieza de las calles, prohibiendo arrojar aguas corrompidas e inmundicias, dice la fuente. También se establecieron los 4 puntos en la ciudad para tirar la basura, para lo cual habría una comisión especial de policía que vigilaría que esto se llevara a cabo. Después, los miembros del ayuntamiento en la sesión del 1 de julio dictaron más medidas contra el cólera, como el aseado diario de los mercados y rastros y todos sus utensilios. El 3 de julio se discutió que los boticarios habían subido el precio de sus drogas. Entonces decidieron que apelarían a su celo caritativo para que esto no sucediera. También se informó que se estaba expendiendo harina en estado corrupto, por lo que la comisión encargada pasaría a las panaderías a revisar. El 3 de julio, a moción del señor Pacheco, uno de los regidores, y cito, manifestó las disposiciones de varios vecinos para hacer en la tercera orden de penitencia un novenario al Hijo de Dios adorado bajo la advocación de los ampollas para que aplaque la justa ira de su eterno Padre, por lo que se pediría autorización para mover al Cristo, sacarlo de la catedral para llevarlo a la tercera orden. En fin, que durante toda la epidemia del cólera de 1833, los cabildantes estuvieron reuniendo a dictar medidas para paliar la enfermedad, y una de ellas, por ejemplo, fue la creación de juntas de caridad en todos los pueblos para ayudar a los menesterosos. Y también, por ejemplo, nombramientos de sangradores para todos los hospitales. La suspensión de clases no sucedió hasta el 17 de julio, ya va una quincena después de que se supo que el cólera había llegado a Yucatán. Y bueno, desafortunadamente no recibirían sueldo, pues esto se destinaría al auxilio de los pueblos invadidos de cólera, aunque los miembros del ayuntamiento dijeron que los 6 profesores que ellos pagaban sí recibirían su salario. En fin, que hay una serie de medidas que se pueden consultar en los trabajos que existen al respecto o consultando la propia acta de cabildo de 1833, que, como les dije, se encuentra en línea. Ya el 24 de agosto y casi 2 meses después de que la epidemia había llegado a Yucatán, en Cabildo Extraordinario se leyeron las noticias nacionales y se planeó hacer una misa con Te Deum. La misa con Te Deum era un cántico de acción de gracias, justo para agradecer que el cólera casi había desaparecido. Paso a dar unas breves conclusiones. Con este trabajo he querido mostrar que los funcionarios que llegaban a ocupar una curul en el ayuntamiento tenían que realizar varias actividades ligadas con la gestión de la ciudad, del bien común, y que esto iba más allá de sus intereses particulares y familiares. En el caso del Ayuntamiento de Mérida, antes como ahora, existen problemáticas muy parecidas: seguridad, alambrado, el aseo de las calles. Estas son preocupaciones de ayer y de ahora. También la epidemia ahora del COVID sigue siendo una preocupación. Entonces, al ser el ayuntamiento un pilar de la ciudad, he querido hacerlos reflexionar sobre la importancia de esta institución en la historia y en el devenir de Mérida. Lo que les he expuesto hoy es una síntesis de una investigación mucho más larga que pueden ver en este libro, Poder y Gestión en el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 1785-1835. Lo pueden encontrar en la versión digital completamente gratuita en miacademia.edu, o me pueden escribir a mi correo y con mucho gusto yo se los puedo mandar. Muchas gracias.